Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Fe. Hoy es domingo 22 de marzo. Estamos enviando este mensaje en vivo. Muy bien. Voy a esperar un ratito para que conecten los hermanos. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están, hermanos? Sería bonito tener una música aquí, pero no voy a cantar. Paco tiene que cantar en tu casa, o el hermano Guillermo. Pero cantan fuerte para que escuchemos. Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien. Hermano Raúl, con inglés, excelente. Bueno, hermanos, estoy muy emocionado porque vamos a tener hoy día también escuela dominical, y eso voy a hablar más al final para dar instrucciones sobre escuela dominical, pero no solamente vamos a tener el mensaje, sino también a las 11:45 vamos a tener escuela dominical, si el Señor permite, por medio de una plataforma que se llama Zoom. Y estaba probando este programa en esta semana y me parece interesante, que sí va a funcionar. Ojalá, vamos a dar la prueba más tarde. Pero para el mensaje vamos a seguir publicando aquí en Facebook Live para que conecten muchas personas. Hay un límite en Zoom de cuántas personas pueden estar conectados. Por eso vamos a publicar aquí el mensaje en Facebook Live para que conecten personas de donde sea y quien sea. Todos están invitados. Muy bien. Excelente. Bueno, pueden estar buscando en sus Biblias. El capítulo que vamos a estudiar el día de hoy es Gálatas capítulo 3. Recuerdan, estábamos estudiando en la iglesia esta epístola, el libro de Gálatas, y avanzamos hasta el capítulo 3, versículo 22, hace 2 semanas. La semana pasada cambiamos el formato y todo fue un poco diferente. Entonces, pero esta semana vamos a continuar con el estudio de Gálatas. Y ha sido para mí una bendición ese estudio, de verdad. Ese libro de Gálatas, hasta ahora hemos estudiado algunas verdades importantes y que me han animado mucho, y espero que haya sido de ánimo para ustedes también este estudio. El libro de Gálatas, y vamos a leer, para refrescar la mente, vamos a leer todo el capítulo 3. Entonces, si quieren, pueden estar buscando Gálatas capítulo 3, y vamos a leer del 1 hasta el 29, que es, por supuesto, todo el capítulo 3, pero es para refrescar la mente. Todo el capítulo es para tener el contexto. El pasaje que es la base del mensaje es el 23 al 29. Entonces, no se preocupen. No voy a intentar aplicar todo un capítulo en un solo mensaje.
Eso sería complicado. Pero sí quiero que tengamos en claro el contexto. Y en particular, como han pasado varias semanas, es bueno refrescar la mente y ver este pasaje. Ok, entonces busquen sus Biblias, Gálatas capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 29. ¿Están conectados? ¿Tienen su Biblia? ¿Ya están listos? Muy bien. Ok, vamos a leer Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo 1. El apóstol Pablo está escribiendo y escribe a los Gálatas de esta manera: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué pasaje, un poco largo, pero nos ayuda para tener el contexto, porque todo el capítulo 3 realmente está hablando de un tema. Pablo está desarrollando una idea, algunas ideas aquí, y él no solamente usa un solo pasaje, sino está conectado. Entonces es importante tener el contexto. Ahora vamos a orar y después vamos a hacer un repaso breve del versículo 15 al 22, y de ahí vamos a continuar con el mensaje del día de hoy. Primero la oración. Padre Santo, muchas gracias te doy por este día. Muchas gracias por la tecnología que nos permite estar reunidos a pesar de la distancia. Y Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en mí y por medio de tu palabra en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos. Guíanos con tu Espíritu, guíanos con tu palabra. Padre, quizás hay personas que están escuchando que están confiando en la ley o en las obras para ser justificados delante de ti. Haz tu obra en sus corazones para que vean que realmente la fe en Jesucristo es la única manera de ser justificado delante de ti. Quizás hay cristianos que viven bajo el yugo de la ley, pensando que comenzaron por la fe, pero tienen que continuar por las obras. Haz tu obra en nuestros corazones, Padre, para que podamos descansar en la fe en el Señor Jesucristo. Padre, sobre todo te pido que Cristo sea honrado y glorificado aquí y que tu nombre sea exaltado. Gracias por ser nuestro Dios y sigue obrando. También te pido por el país del Ecuador y por todo el mundo que está pasando por esta crisis del coronavirus. Haz tu obra sanando y protegiendo, ayudando a las personas no contagiarse y quedarse en casa. Gracias, Padre, por tu obra, lo que estás haciendo por medio de este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces aquí en el versículo 15 al 22 que vimos hace 2 semanas, gracias a Dios el hermano Paco dio el mensaje en la iglesia sobre esto, porque estaba yo con dengue aquel domingo y no estaba ni saliendo de la cama, peor predicando. Entonces aquí en el versículo 15 al 22 es el pasaje que vimos hace 2 semanas, y es bueno refrescar bien la mente aquí porque como vemos en la primera palabra del versículo 23 es pero, y eso hace la conexión a este pasaje anterior. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Ok? Eso es el pasaje anterior, y vemos claramente que la promesa fue dada a Abraham. ¿Ok? Dios le dio a Abraham una promesa muy importante, y esta promesa se cumplió en la simiente de Abraham, no en las simientes. No estamos hablando de muchos de sus descendientes, no estamos hablando de diferentes de los patriarcas, no estamos hablando de diferentes personas en la historia, sino una sola persona, un solo simiente, que es
Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que en Cristo sería bendita toda la tierra. O sea, en tu simiente o en Jesucristo sería bendita toda la tierra. Ahora, comenzó el cumplimiento de esa promesa, que en Cristo sería bendita toda la tierra. Comenzó a cumplirse cuando vino el Señor Jesucristo, pero será cumplido al final. ¿Okay? Entonces está esperando la última parte de esta promesa. La ley, como vemos aquí en este pasaje, la ley no es contradictoria a la promesa. La ley y la promesa no se contradicen, sino trabajan en armonía. ¿Por qué? Porque tienen propósitos diferentes. Tienen propósitos diferentes. ¿Okay? La promesa era dada para vivificar o para dar vida. La ley, en cambio, no fue dada para vivificar. La ley fue dada, de hecho, para matar. Porque nadie la puede guardar. La ley mata, pero es la promesa que vivifica. Entonces no hay contradicción porque tienen propósitos diferentes. ¿Okay? Y eso vamos a desarrollar un poco más en el pasaje del día de hoy. Vamos a ver cómo esta también se desarrolla. ¿Okay? Entonces, esto es un repaso general y un poco más específico del pasaje anterior. Ahora vamos a avanzar con el capítulo 3, versículo 23 hasta el versículo 29. Si el Señor permite, vamos a estudiar este pasaje y ver cuáles son las lecciones que Dios tiene aquí para nosotros, para nuestra vida. Porque es interesante estudiar la Biblia, pero necesitamos recordar que la Biblia no solamente es un libro para estudiar, es un libro que aplica a nuestras vidas y que debemos tener vidas cambiadas debido a lo que estamos estudiando. Dios quiere cambiar mi vida, quiere cambiar tu vida por medio de esta palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, no resistamos la obra de Dios, sino estemos en sumisión. ¿Okay? Dice claramente aquí el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué lindo pasaje. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Te digo, hermano, te digo, amigo, Dios tiene un plan. Dios tiene muchos planes para este mundo, para nuestra vida. Dios tiene un plan y Él está obrando conforme a su plan. El plan de Dios, Él va a fracasarse en su plan. Dios va a decir, ay, tenía ese plan, pero no funcionó. La verdad es que no. Si Dios tiene un plan, es un plan perfecto y va a funcionar perfectamente. Va a cumplir su voluntad perfectamente. Él es perfecto. Cuando Dios tiene un plan, ¿hay otro plan mejor? Por supuesto que no. Dios tiene el plan perfecto, el plan mejor. ¿Cuál es el problema? Nosotros como seres humanos pensamos que sabemos todo, ¿verdad? Y Dios tiene un plan, ¿y qué decimos nosotros? Dios, no me gusta ese plan. Hubiera sido mejor si habrías hecho tal y tal cosa. Yo creo que va a funcionar mejor si hago esto en vez de lo que me dice que tengo que hacer. Y eso es el problema. El ser humano pensamos que somos más inteligentes que Dios mismo. No aceptamos su plan, rechazamos su plan y pensamos que podemos mejorar lo que Él tiene pensado para nosotros. Eso es un problema grave, porque obviamente Dios es el Dios perfecto, su plan es perfecto.
¿Tú has pensado quizás que el plan de Dios para ti, para tu vida, está equivocada? Muchas personas, créeme, muchas personas en su vida personal piensan que tienen un mejor plan que lo que tiene Dios. Y en particular cuando estamos hablando de la reconciliación con Dios mismo. Dios tiene un plan para reconciliar con Él mismo todas las cosas. Todas las cosas. Pero el ser humano inventa su propio plan. Dice, no, yo tengo otra manera. Dios, no estoy contento con lo que me dices, no acepto lo que me dices aquí en tu palabra. Yo tengo otro plan mejor. Muchos seres humanos caen en esta trampa. ¿Eres uno de estos? ¿Tú has pensado que tu plan de reconciliarte con Dios es mejor que lo que Él nos dice aquí en su palabra? Puede ser que ni sabes cuál es el plan de Dios. Vives en ignorancia, pensando que, voy a buscar la manera de justificarme delante de Dios. No sé cómo hacerlo, pero escucho de esta religión, escucho de esta persona, escucho de este hombre, que tengo que hacer esto o otras cosas. Quizás vives así, corriendo de un lado al otro, buscando la manera. Tengo muy buenas noticias. Aquí en la Biblia vemos que Dios tiene un plan perfecto para reconciliar consigo todas las cosas, incluyendo a nosotros mismos. Dios quiere reconciliarnos con Él. Y Él, aquí en este pasaje, menciona tres instrumentos que Él va a utilizar para reconciliar consigo todas las cosas. El primer instrumento vemos aquí en el versículo 23 al 24, que es la ley. La ley es un instrumento de Dios, instrumento en el plan de Dios para reconciliar consigo todas las cosas. La ley cumple su propósito. Versículos 23 y 24. Aquí en Gálatas 3 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estamos confinados, encerrados hoy en día, pero no por la ley, sino por el coronavirus, ¿no? Dice, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces sabemos algo de ser encerrados, de estar allí atrapados por algo, ¿verdad? Confinados. Pero aquí Pablo no está hablando de virus, está hablando de la ley. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley cumple su propósito. Recuerda, la ley fue añadida después de la promesa. ¿Ok? ¿Y por qué causa? Dice en el versículo 19, por causa de las transgresiones. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. La promesa fue hecha a Abraham y la ley que fue añadida después por causa de las transgresiones no abroga la promesa. O sea, no quita la promesa. No hace inválida la promesa. La promesa todavía es válida. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Ok? Y tenía el propósito, la ley, no de vivificar. La ley no tiene el propósito de vivificar, de hacer vivo, de reavivar. No, la ley tiene el propósito de matar. La ley tiene el propósito de matar, porque cualquier que no cumpliere toda la ley, ¿qué pasa con aquella persona? Está condenado, está maldito bajo la ley. ¿Ok? Entonces uno tiene que cumplir toda la ley, vivir por toda la ley. En el momento que no cumpliera una parte, un pedacito de la ley, ya está condenado, porque no cumplió la ley. ¿Ok? Y eso es el problema. Cada persona es condenada, cada persona muere bajo la ley. Somos dignos de la muerte. ¿Por qué? Caemos, porque fracasamos, no guardamos la ley. Antes de conocer a Cristo, estuvimos encerrados bajo la ley. ¿Recuerdas tu vida antes de conocer a Cristo, hermano? ¿Cómo viviste? Encerrado bajo la ley. La ley nos condenaba a cada rato. Y nos encontramos en el pecado.
y nos dimos cuenta, ¡ay, soy pecador! Y estuvimos encerrados bajo la ley. La ley, como dice este pasaje, era nuestro ayo. ¿Y qué es un ayo? Un ayo, bueno, cuando pongo esto en la computadora, en el programa de Word, aparece ahí que está mal escrito. ¿Por qué? Es que esa palabra es poco reconocida y quizás es una palabra que también te confunda. ¿Qué dice ayo? ¿Qué es ayo? No entiendo, ¿qué es un ayo? Y dice, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo, según el diccionario bíblico Strong, ayo es líder de muchacho o siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, o también un tutor, ¿okay? Una persona que enseñaba a los niños. Entonces eso cuadra con lo que vemos aquí en el pasaje. Es alguien que llevaba a los niños a la educación o a la escuela. ¿Okay? Entonces la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, llevándonos nosotros en nuestro pecado, pero llevándonos a un punto de entender algo, de ver algo, de conocer a alguien. ¿Ok? Entonces la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿En qué manera la ley ha sido nuestro ayo? Primero, nos instruye que nosotros somos pecadores. Si uno quiere justificarse delante de Dios fácilmente repasando la ley, se da cuenta, estoy fregado. No puedo. No hay cómo justificarme delante de Dios viendo la ley de Dios, viendo la perfección que Dios demanda. Puedo autoengañarme y decir, oh, claro, Pastor Ken, yo soy perfecto, no hay problema, yo guardo toda la ley. No hay nada que no haya hecho yo. Estoy viviendo en perfección. Podemos engañarnos, por supuesto. Pero si nos damos cuenta, si consideramos con cuidado solamente los 10 mandamientos, que no es toda la ley, pero si comenzamos con los 10 mandamientos, nos damos cuenta que somos pecadores. Muchas veces no pasamos ni del primer mandamiento. De no tener dioses ajenos delante de Él, de Jehová, de Dios, el Dios verdadero. Y nosotros ponemos muchos ídolos. Caemos en la ley, caemos condenados. La ley nos mata, nos instruye que nosotros somos incapaces de justificarnos delante de Dios. Nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos alguien que intercede por nosotros. Necesitamos un Salvador. La ley nos enseña que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Además, la ley nos enseña por medio de los sacrificios, por medio de las palabras de Dios reveladas ahí, indicando que habrá alguien que va a venir, quien sí va a intervenir por nosotros, que va a interceder por nosotros. Entonces la ley ha sido nuestro ayo, enseñándonos como tutor que somos condenados, que somos muertos, pero también nos enseña que hay otra persona que sí puede ayudarnos. ¿Quién es? ¿Quién será? Pablo dice que se quedó encerrado bajo la ley. ¿Por qué? Porque no había oído de Jesucristo. No había creído en el Señor Jesucristo. La ley cumple su propósito. Nos encierra, nos atrapa, nos enseña que nosotros somos solamente dignos de muerte, que no hemos cumplido con los mandamientos de Dios y tenemos un problema grave. Somos dignos de la muerte delante de Dios justo. ¿Tú intentas vivir por la ley? Recuerda, la ley no vivifica. La ley no da vida. La ley mata. La ley mata. Tú que quieres vivir por la ley y dices, no, yo guardando la ley tengo esperanza de que voy a tener vida eterna. Estás equivocado. La ley mata. No vivifica. No puede darte vida.
La ley no tenía ese propósito. Estás intentando sacar de la ley algo que no está ahí. ¿El plan de Dios es perfecto? Sí. Y la ley en el plan de Dios no es para darte vida. Tú que quieres vivir por la ley, ten cuidado. Reconoce tu necesidad. Que estás muerto, condenado, queriendo vivir por un instrumento que solamente mata. La ley no fue dada para verificar, pero la ley sí cumple con su propósito. Nos instruye, nos impulsa, nos lleva al Señor Jesucristo. La ley cumple con su propósito. La ley me hace pensar en Juan el Bautista. ¿Se acuerda de él? Antes de la venida del Señor Jesucristo, nació primero Juan el Bautista. Creció y cuando comenzó su ministerio, él tenía el ministerio de preparar el camino del Señor. Juan el Bautista en su vida apuntaba a las personas al Señor Jesucristo. Ellos preguntaron, ¿tú eres el Cristo? No, no soy. El que viene tras mí, Él es el Mesías. Él es nuestra esperanza. Juan el Bautista apuntaba a la gente a Cristo. Eso era su ministerio. La ley cumple con un propósito parecido. Apunta a las personas hacia el Señor Jesucristo. Indica que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Mesías. Entonces la ley cumple con su propósito. La ley no fue dada para vivificar. La ley cumple con su propósito de matar. No intentes vivir por la ley. No puedes. El segundo instrumento en el plan de Dios que vemos aquí en este pasaje es la fe en Cristo. En el versículo 25 al versículo 26. Y dice la palabra de Dios, Gálatas 3, 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús cumple su propósito. Es otro instrumento en el plan de Dios. Ahora, tenemos fe en el Señor Jesucristo. Si tenemos fe en el Señor Jesucristo, tengo buenas noticias. Ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo el ayo. El ayo, cuando estuvimos encerrados bajo la ley nos apuntaba a la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, una vez que creemos en el Señor Jesucristo, estamos puestos en libertad. Ahora tenemos vida. Ahora estamos con Cristo. Y eso es algo maravilloso. Ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la condenación. Recuerda, Cristo fue hecho maldición por nosotros. Él murió en nuestro lugar cuando murió en la cruz. Tomó sobre Él todo el castigo de nuestro pecado. Cristo intervino en esa historia. Por eso Él es nuestra esperanza. Necesitamos tener fe en el Señor Jesucristo. Si tienes fe en el Señor Jesucristo, ok, eso es algo maravilloso. Eso es grande para ayudarnos a seguir en nuestra vida. Si tienes fe, tú sigues viviendo en esta lucha contra la carne. Tenemos esta lucha. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados completamente. Seguimos viviendo por fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando pecamos, estamos reconociendo nuestra necesidad desesperada del Señor Jesucristo. O sea, cristianos, desde el tiempo de Gálatas en adelante vemos esto, que las personas podemos creer en el Señor Jesucristo por fe y decir, ok, tengo fe en Jesús, confío en Él para la salvación. Ahora yo voy a vivir por medio de guardar la ley, por medio de obras. Y esto no puede ser. Cada día cuando pecamos nos damos cuenta, necesito a Jesús. Necesito a Jesús. No solamente para salvarme, no solamente para ser justificado delante de Dios, sino cada día, para la vida diaria. Necesito a Jesucristo. Tengo que creer en Él, tengo que confiar en Él para que me ayude con cada paso de mi vida.
Desesperadamente necesitamos a Cristo. Como dice aquí en el versículo 26, cuando confiamos en el Señor Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Pues todos, dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¡Wow! Maravilloso. Pero pastor, un momento. ¿No es que todo ser humano es hijo de Dios? La Biblia enseña claramente, no solamente aquí, sino en otros pasajes también, que no es que toda persona sea hijo de Dios. Algo tiene que pasar para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Y qué es esta cosa? ¿Cómo podemos ser hechos hijos de Dios? Dice claramente aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el momento de creer en el Señor Jesucristo, tú eres hecho hijo de Dios. Ah, qué lindas noticias, qué maravilla, que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, pero no es por medio de la ley, porque no es el propósito de la ley, recuerda, sino es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por creer en Él, por confiar en Él, por decir, yo confío que Cristo es mi Salvador, mi Mesías, Él murió, fue hecho maldición por mí, en mi lugar. Y ahora yo delante de Dios, yo soy justificado delante de Dios en Cristo. Esa confianza, esa fe, eso es lo que me hace hijo de Dios. Somos nacidos de nuevo, dice en otro pasaje. Somos hechos hijos de Dios por recibir al Señor Jesucristo, dice en Juan 1:12. Entonces, cuando nosotros creemos, somos hechos hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Verdaderamente tú sabes, tú tienes esa confianza. Yo soy hijo de Dios. No porque soy parte de la creación de Dios. No, yo soy hijo de Dios porque creo, confío en el Señor Jesucristo. Él murió por mí, en mi lugar. Me salvó de mis pecados. Tomó la maldición de mis pecados sobre Él mismo. Y Él vive, Él intercede por mí. Yo creo en Él. Y por Él yo soy hijo de Dios. Si eso es tu confianza, amén, gloria a Dios. Pero si no tienes esa confianza, si tienes dudas todavía, solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. No es tan complicado. Las religiones quieren añadir muchas cosas para decir, ok, si tú quieres ser aceptable a Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que unirte a la iglesia, tienes que bautizarte, tienes que dar tu diezmo, tienes que hacer esto. Todas estas cosas son obras. Y las obras de la ley no pueden vivificar en ninguna manera. Solamente por fe en el Señor Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Si tienes esa duda, ¿soy hijo de Dios? ¿Soy hija de Dios? Si tienes esa duda, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Dice claramente aquí en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí no hay duda. Si uno tiene esa fe en el Señor Jesucristo, es hijo de Dios. Y qué promesa, qué confianza nos da, qué ánimo nos da, ¿okay? Sabiendo que somos hijos de Dios. En vez de estar bajo el ayo o la ley, ahora por fe en el Señor Jesucristo somos hechos hijos del Dios Altísimo. Y tenemos que vivir como hijos de Dios, del Dios Altísimo. ¿En qué confías tú para ser justificado delante de Dios? ¿Cuál es tu confianza para ser justificado delante de Dios? ¿Confías en ti mismo? ¿Confías en una religión? ¿Confías en algún acto que hayas cometido? Me bauticé, por eso yo soy hijo de Dios. No, yo soy justificado porque yo voy a la iglesia cada semana. Uy, qué pena, porque ahora nadie va a ninguna iglesia en estas semanas. Entonces, ¿cuál es tu confianza para ser justificado delante de Dios? ¿Qué dices? Si es algo que tú tienes que hacer, sea lo que sea la obra, no es para salvación. Solamente por fe en el Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, que Él fue hecho maldición cuando murió en el madero,
cuando Él puso su vida por nosotros, nos alcanzó la salvación. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Dios aceptó su sacrificio perfecto por nosotros. Y ahora vivimos diariamente confiando en Él. Cristiano, comenzaste por la fe, pero estás intentando por medio de las obras, por medio de la ley, alcanzar el favor de Dios. En lo diario tenemos que seguir con fe en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. Hemos visto dos instrumentos en el plan de Dios para reconciliar todas las cosas a Él mismo. La ley cumple su propósito. La fe en el Señor Jesucristo cumple su propósito. El tercer instrumento que vemos aquí en este pasaje, en el versículo 27 al 29, es la promesa. La promesa cumple su propósito. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa cumple su propósito. Cuando habla de bautismo aquí, en el versículo 27, estamos hablando de identidad. Y eso es claramente visible aquí. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Has sido bautizado? ¿Qué significa tu bautismo en tu vida diaria? El bautismo es una identificación con Cristo, una señal, una indicación que nosotros somos suyos y no de nosotros mismos. Es una identificación público. Yo, cuando me bautizo, yo digo, yo pertenezco a Cristo. Soy suyo. Y si somos bautizados en Cristo, como dice aquí claramente, de Cristo estáis revestidos. Tenemos Cristo, como estamos vestidos de Cristo, revestidos de Cristo. Supuestamente muere el viejo hombre y resucitamos con Cristo y andamos en esta vida en una diferente manera. Esa es la idea. El bautismo es una identificación con Cristo, una señal que somos suyos. ¿Qué diferencia hay en nuestra identidad ahora? ¿Qué diferencia hay en nuestra identidad ahora? Dice claramente que somos identificados con Cristo en el versículo 27, pero en el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego. Wow. No hay judío ni griego. Eso es muy importante en el contexto de esta epístola. Medita en esto, piensa en esto. Vamos a hablar más de esto en la escuela dominical. No quiero dar todas las respuestas. Está bien. Pero dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los judíos que son salvos tienen por qué jactarse. Nosotros somos judíos, somos del pueblo escogido de Dios, del linaje de Abraham. Hijos de Abraham somos nosotros. Y ustedes los gentiles no son nada. ¿Los judíos tienen por qué jactarse en Cristo? No, claramente no. Los gentiles, ¿tenemos por qué avergonzarnos? Uy, yo soy gentil, yo antes servía a ídolos y yo vengo a Cristo, pero traigo de mi trasfondo muchas cosas feas. Nosotros tenemos por qué avergonzarnos como gentiles. Yo nunca he sido pueblo de Dios, nunca he sido parte del linaje de Abraham. No tenemos de qué avergonzarnos, porque ahora en Cristo nosotros estamos unidos, somos uno. Lo mismo con hombre y mujer. En esta sociedad, en el mundo hoy en día, en el mundo entero, hay esa lucha entre hombres y mujeres, el machismo, el feminismo, están ahí esa pelea entre sí,
¿Y quién tiene la razón? Cristo tiene la razón. Nosotros somos uno en Cristo. El hombre y la mujer somos diferentes, pero tenemos igualdad en Cristo. No tenemos por qué exaltarnos a nosotros mismos. Somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque eso es nuestra nueva identidad. En Cristo somos participantes de la promesa. Y eso es una bendición tremenda. Dice versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Pero yo siendo gentil, no viniendo del linaje de los judíos, teniendo como padre, como mi linaje, nada que se acerca a Abraham, pero yo puedo ser parte del linaje de Abraham. Eso es mi nueva identidad en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y aún más, dice al final del versículo, lee conmigo, dice, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Que en Cristo toda la tierra sería bendita. Somos herederos, somos hechos participantes de esta promesa, que en toda la tierra sería bendita en Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Alguien quiere ser parte de la prédica? Creo que está endemoniada, por eso viene en este momento. No, está bien, tranquilo, ya me conocen. Yo hago muchas bromas. ¿Ok? La promesa cumple su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la promesa? Reconciliar en Cristo todas las cosas. Vemos que en Cristo los judíos, los gentiles, los esclavos, los libres, los hombres, las mujeres, no importa, somos reconciliados, somos uno en Cristo. Qué maravilloso es esta promesa, que podemos también participar en esta promesa. ¿Tú eres parte de esta promesa? ¿Tienes parte? ¿Ya has sido reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo? Si no, la promesa todavía es vigente. Tú puedes participar. Tienes que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Cree en Él. ¿Por qué te detengas? ¿Por qué dices, mañana? ¿No sabes lo que está pasando en el mundo? Quizás no vas a morir de coronavirus. Yo creo que la mayoría de las personas en el mundo, quizás algunos se contagian, pero la mayoría van a vivir. Pero la muerte es segura. De esto podemos decir que sí. La muerte es segura. Y cuando morimos, ¿qué va a pasar con nuestras almas? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si no tenemos a Cristo, vamos rumbo al infierno. Y eso es algo malo. Ahora, hoy, es el momento para tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios tiene un plan perfecto para reconciliar consigo todas las cosas, incluyéndose a nosotros mismos. Él quiere reconciliar nosotros con Él. ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene un plan perfecto. Va a usar la ley, va a usar la fe en el Señor Jesucristo y va a usar la promesa. Estos instrumentos cumplen sus propósitos. ¿Dónde estás tú esta mañana en el plan de Dios? ¿Estás luchando contra Él con tu propio plan? Dios, yo voy a hacer las cosas a mi forma. Yo voy a justificarme a mí mismo. No te necesito. Ni creo que exista. ¿Ok? Eso va a terminar mal. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, que su plan es perfecto, es mejor, nosotros podemos ser reconciliados con Él por medio del Señor Jesucristo. Y tenemos estas bendiciones. Somos hechos hijos de Dios. Somos del linaje de Abraham y herederos de la promesa. Eso es maravilloso. Hermanos, espero que tú tengas esta confianza, esta fe que dice, yo soy hijo de Dios. Y si por algún motivo
comenzaste por fe, pero estás intentando a seguir avanzando por la ley, deja la ley. La ley tiene su propósito, es para apuntarnos a Cristo. Una vez creemos en Él, creemos en el Señor Jesucristo, no necesitamos la ley, no estamos bajo la ley. No sigas buscando vivir bajo la ley, no puede ayudarte en tu vida diaria. La ley nos mata, es Cristo que nos vivifica. Hermanos, espero que tengan gozo y paz en esta vida por medio de creer en el Señor Jesucristo. Amigos, si estás escuchando y todavía tienes dudas, puedes escribirnos por interno, no hay problema. Estamos atentos para ayudar con dudas, con preguntas, orando contigo si eso es lo que buscas. Estamos aquí para ayudar, para que tengas fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera de ser reconciliado con Dios, es por medio del Señor Jesucristo. Antes de orar, quisiera anunciar que vamos a continuar con los mensajes en Facebook Live hasta que cambien la situación aquí en el país, hasta que por lo menos aquí en Guayas, que es un poco más estricto incluso que otras partes del país, vamos a seguir reuniéndonos de este formato. Vamos a tener escuela dominical a las 11:45, no sé qué hora es. 11:20. Entonces tenemos unos 25 minutos para estar allá conectándonos en Zoom, Z-O-O-M. Ya publiqué en la página de Facebook, también en el grupo de WhatsApp, para estar conectado, y vamos a estudiar este pasaje más al fondo y vamos a hacerlo con más interacción, y por eso Zoom es bueno para esto. Sí, mi esposa, mi cerebro me hizo acordar. La hermana Diana también mandó la página de la clase de los niños en el grupo de WhatsApp. Entonces, esto es para la clase de niños de 5 a 11 años. Si tiene 12 ya no puede participar. O sea, yo creo que algunos de los adultos quieren hacer este estudio también, pero bueno, quizás se permite, pero es para los niños de 5 al 11, y los padres podemos ayudar en esta enseñanza, ¿ok? Paco publicó una canción. Ah, chévere, ok, perfecto. Entonces hay una canción ahí que pueden sintonizar y cantar. Eso es excelente. Gracias, hermano Paco, por esto. Bien, nada más que anunciar. Berta también. ¿Cómo? Berta también puso. Ah, Berta también puso una canción. Excelente, muy bien. Ok, entonces vamos a terminar aquí. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y espero que haya sido de ánimo y de bendición en sus vidas. Si tienes preguntas, si tienes dudas, no tenga vergüenza escribirnos. Por favor, estamos aquí para servir, para ayudar. Puedes enviar un mensaje a la página de Facebook o a mi página personal, no hay problema. Si tienes mi número, puedes mandarme un mensaje de WhatsApp. Estamos aquí para ayudar y servir, ¿ok? En este tiempo de coronavirus podemos estar asustados, pero no tenemos que realmente estar preocupados, porque Dios tiene un plan. Solamente nos toca confiar en Él y hacer lo que Él nos manda a hacer. Muy bien. Gracias, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra. Gracias por la bendición de Facebook Live que nos permita reunirnos de esta forma, y te ruego que sigas obrando en nuestros corazones, en particular en este tiempo de la cuarentena. Padre, que podamos animarnos en nuestra relación contigo, que estemos realmente tomando el tiempo necesario para estar en comunión contigo a diario. Y Padre, muchas gracias por el Señor Jesucristo, que Él sea el enfoque principal en nuestras vidas, que tengamos puestos los ojos en Jesús y que estemos siguiendo sus pisadas cada día. Utilízanos como tu iglesia en este ambiente que es un poco más receptivo a las cosas tuyas, las personas pensando en la muerte, pensando en la eternidad, queriendo arreglar sus vidas.
Padre, obra con tu Espíritu Santo en las vidas de las personas. Ayúdanos a estar dispuestos a servirte a ti y ministrar a otros para tu honra y para tu gloria. Muchas gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, tienen tiempo para tomar un café, comer desayunos. Si todavía estás ayunando, está bien, pero a las 11:45 vamos a comenzar la reunión en Zoom, ¿ok? Y si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribir en el grupo de WhatsApp para quitar las dudas de este medio. Muchas gracias, hermanos, bendiciones, un beso, un saludo a los varones, amén. Nada de beso para los varones, por supuesto. Excelente. Ok, tengan muy buen día. Hasta luego, hermanos. Chao.